Lo humillaron delante de todos. En la propia cena de su hija, se rieron de su ropa, de su silencio, incluso de quién creían que era. Pero nadie en esa sala imaginaba lo que iba a pasar minutos después, porque cuando llegaron los coches de lujo, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella noche debía ser una celebración elegante. Una de esas cenas que quedan en la memoria familiar, como el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, algo en el ambiente no terminaba de encajar. Una tensión discreta que se deslizaba entre las mesas cuidadosamente decoradas con manteles blancos y copas de vino que brillaban bajo la luz cálida del salón. El club privado, situado a las afueras de Madrid, respiraba historia y prestigio. Las paredes adornadas con retratos antiguos parecían observar a los invitados, como si evaluaran quién merecía realmente estar allí. Afuera, la brisa de primavera era suave, pero dentro del salón el aire se sentía más denso, cargado de expectativas. Lucía llegó del brazo de Javier unos minutos antes de que comenzara la cena. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y en sus ojos se mezclaban la ilusión y un leve nerviosismo. Aquella noche no era solo una cena más. Era la primera vez que las dos familias se reunirían antes de la boda. ¿Estás bien?, preguntó Javier en voz baja. Inclinándose ligeramente hacia ella, Lucía asintió con una sonrisa breve. Sí. Solo quiero que todo salga bien. Javier no respondió de inmediato. Ajustó discretamente el nudo de su corbata y desvió la mirada hacia la mesa principal, donde su madre ya estaba sentada, observando cada detalle con una atención casi obsesiva. Doña Carmen Prado no era una mujer que dejara nada al azar. Vestida con un traje impecable de tonos claros, sostenía su copa de vino con una elegancia contenida mientras dirigía la mirada una y otra vez hacia la entrada del salón. «Tu padre ya debería haber llegado, ¿verdad?», preguntó sin alzar demasiado la voz, pero lo suficiente para que quienes estaban cerca pudieran oírla. Lucía sintió como algo se tensaba en su interior. «Sí, debe estar al llegar». «Espero que no se haya perdido», añadió doña Carmen, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Javier intervino rápidamente, como si quisiera cerrar el tema antes de que creciera. «Es que trabaja mucho. A veces los horarios se complican». Doña Carmen inclinó ligeramente la cabeza, evaluando la respuesta. No insistió, pero su silencio resultó más elocuente que cualquier comentario. Poco a poco, los invitados comenzaron a tomar asiento. Se escuchaban conversaciones suaves, risas discretas y el tintinear de las copas. Los nombres que se mencionaban eran conocidos: médicos, abogados, empresarios. Personas que compartían un mismo mundo, o al menos eso parecía. Lucía intentaba participar en las conversaciones, pero su atención volvía una y otra vez hacia la puerta. Sabía que su padre no era un hombre de grandes apariciones, pero también sabía que nunca le fallaría. Mientras tanto, doña Carmen continuaba observando. Cada vez que la puerta se abría para dejar pasar a un camarero, su mirada se dirigía automáticamente hacia allí, solo para endurecerse apenas un segundo después. Don Ricardo, sentado a su lado, hablaba con uno de los invitados sobre negocios, aunque incluso él parecía notar la inquietud de su esposa. «Todo tiene que salir perfecto», murmuró ella en un momento, más para sí misma que para los demás. Lucía escuchó esa frase y, sin saber muy bien por qué, sintió un leve escalofrío, como si perfecto significara algo más que una simple cena bien organizada. Pasaron unos minutos más. El vino fue servido. Los primeros platos comenzaron a llegar, y la conversación siguió su curso, aunque con esa corriente invisible de juicio que nadie nombraba abiertamente. Entonces, doña Carmen dejó su copa sobre la mesa con suavidad. Sin molestarse en bajar demasiado la voz, dijo:
Espero que al menos el padre tenga cierta presencia. Algunos invitados fingieron no escuchar. Otros intercambiaron miradas rápidas. Javier bajó la vista hacia su plato. Lucía sintió cómo el corazón le latía un poco más rápido. Y justo en ese instante, como si el tiempo hubiera estado esperando ese comentario, la puerta principal del salón se abrió lentamente. El sonido fue casi imperceptible, pero suficiente para que varias cabezas se giraran al mismo tiempo. Lucía también miró hacia allí y sonrió. El hombre que cruzó la puerta no parecía encajar en aquel lugar y, sin embargo, caminaba como si no necesitara hacerlo. Alejandro Ruiz entró con paso sereno, sin prisa, como quien ha aprendido a no dejarse arrastrar por la mirada de los demás. Llevaba una chaqueta sencilla, bien cuidada, pero sin ostentación, y unos zapatos que habían recorrido muchos caminos. Nada en su apariencia hablaba de riqueza ni de poder, aunque tampoco parecía necesitarlo. Lucía se levantó casi de inmediato. «Papá». Su voz cambió al pronunciar esa palabra. Había en ella algo más que cariño, alivio, orgullo, y una emoción contenida que solo aparece cuando alguien importante llega justo a tiempo. Cruzó el salón sin preocuparse por las miradas y lo abrazó con fuerza. Alejandro cerró los ojos un instante, como si ese gesto fuera lo único que realmente importaba en toda la sala. «Has llegado», susurró ella. «Siempre llego», respondió él con una sonrisa leve. Ese pequeño intercambio pasó desapercibido para algunos, pero no para doña Carmen. Desde su asiento, observaba cada gesto con una atención fría, casi calculada. Sus ojos recorrieron a Alejandro de arriba a abajo, deteniéndose en los detalles. La tela de la chaqueta, el corte del pantalón, los zapatos. No dijo nada al principio. Solo esperó. Lucía tomó a su padre del brazo y lo condujo hacia la mesa principal. «Papá, quiero presentarte». Alejandro asintió con naturalidad, como si ya conociera ese momento de otras ocasiones. Cuando llegaron frente a doña Carmen, él extendió la mano. «Encantado. Soy Alejandro». Pero la mano quedó suspendida en el aire. Doña Carmen no la tomó. En su lugar, ajustó ligeramente su postura en la silla y esbozó una sonrisa breve, distante. Sí, ya nos habían comentado. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para que varios invitados lo notaran. Una de las mujeres bajó la mirada hacia su copa. Un hombre fingió revisar su móvil. Nadie intervino. Alejandro retiró la mano sin alterar la expresión. «Un placer», repitió, esta vez más para cerrar el gesto que por esperar respuesta. Javier se aclaró la garganta, incómodo. «Papá, mamá, él es... Ya lo sabemos», interrumpió doña Carmen suavemente. Sin apartar la vista de Alejandro, Lucía sintió un nudo en el estómago. Intentó mantener la calma. «¿Nos sentamos?» Un camarero se acercó en ese momento, como si hubiera estado esperando una señal. Miró a doña Carmen antes de hablar. «¿Dónde desea que se siente el señor?» Hubo una pausa breve. «Allí», respondió ella, señalando el extremo más alejado de la mesa, cerca del paso de servicio. Lucía frunció ligeramente el ceño. «Pero ese sitio es lo más práctico», añadió doña Carmen con naturalidad. «Así estaremos todos más cómodos». No había dureza en su tono, solo una decisión tomada. Alejandro observó el lugar indicado, luego a su hija, y finalmente asintió con suavidad. «No te preocupes», dijo en voz baja. «Estoy bien aquí». Lucía dudó un segundo, pero terminó soltando su brazo. Alejandro caminó hasta la silla asignada. Desde allí, el ruido de los platos en la cocina llegaba con más claridad. Cada vez que un camarero pasaba, el aire se movía ligeramente a su alrededor. Se sentó con calma, acomodó la servilleta sobre sus piernas y recorrió la mesa con la mirada, como quien observa un lugar nuevo sin juzgarlo.
Durante años, había estado en salas muy distintas, algunas mucho más ruidosas, otras mucho más exigentes. Y aún así, pocas veces había sentido una distancia tan evidente como aquella. Mientras tanto, en el otro extremo, la conversación continuaba. Marta, la hermana de Javier, inclinó la cabeza hacia un lado mientras lo miraba desde la distancia. «¿Ese es el famoso padre del que nunca hablaban?», murmuró, sin molestarse en bajar demasiado la voz. Una de sus amigas soltó una risa breve. «No parece muy impresionante». Marta sonrió apenas. «Supongo que cada familia tiene sus sorpresas». Lucía escuchó el comentario, no respondió, pero sus manos se tensaron ligeramente sobre la mesa. Miró hacia su padre. Alejandro estaba en silencio, observando el reflejo del vino en su copa, como si nada de aquello le afectara. Pero había algo en su quietud que no era indiferencia. Era costumbre. La cena continuó. Los platos comenzaron a servirse. Las conversaciones siguieron su curso. Pero el ambiente ya no era el mismo. Había una línea invisible trazada en la mesa, una distancia que no tenía que ver con el espacio, sino con la forma en que cada uno miraba al otro. En un momento, doña Carmen volvió a hablar, esta vez sin ocultar del todo su tono. «No sabíamos que vendría alguien así». No levantó la voz. No hacía falta. El comentario se deslizó por la mesa como una corriente fría. Alejandro levantó la mirada lentamente. No respondió. No hacía falta. Porque en su silencio había algo que ninguno de los presentes supo interpretar del todo. Y mientras los demás seguían hablando, él permaneció allí, sereno, como si ya hubiera vivido aquella escena muchas veces antes. A veces, el silencio de un hombre no es debilidad, sino la forma más firme de mantenerse en pie. La cena avanzaba lentamente, como si cada minuto pesara más que el anterior. Los platos llegaban y se retiraban con precisión. El vino seguía fluyendo, y las conversaciones continuaban. Pero algo en el ambiente ya se había quebrado. Alejandro permanecía en su lugar, al final de la mesa, cerca del paso constante de los camareros. Cada vez que alguien cruzaba detrás de él, el leve movimiento del aire rozaba el borde de su chaqueta. No parecía molesto, no parecía incómodo, parecía acostumbrado. Lucía, desde el otro extremo, lo observaba en silencio. Conocía esa expresión, la había visto antes. Muchas veces. Cuando él decidía no responder, no discutir, no rebajarse, pero esa noche dolía de otra manera. Entonces, Alejandro, la voz de Marta rompió el equilibrio frágil de la mesa. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando el codo con una naturalidad ensayada. ¿A qué te dedicas exactamente? Algunos invitados dejaron de hablar, no todos, pero lo suficientes como para que la pregunta quedara suspendida en el aire. Alejandro levantó la mirada hacia ella. No había reproche en sus ojos, solo atención. «Trabajo en transporte», respondió con sencillez. Marta arqueó una ceja. «¿Transporte?», repitió, como si la palabra necesitara una aclaración. «Tipo, entregas». Una risa breve se escapó de uno de los lados de la mesa. Alguien más la siguió, pero rápidamente fingieron interés en sus platos. Alejandro asintió levemente. «Algo así». «Qué curioso», añadió Marta, con una sonrisa apenas contenida. «Mi padre siempre dice que lo importante es construir cosas que se vean, edificios, proyectos, cosas que dejen huella». Lucía cerró los ojos un segundo. Javier bajó la mirada, pero esta vez no del todo. Sus dedos se movieron ligeramente sobre la mesa, como si fuera a decir algo. No lo hizo. Otra vez no. Alejandro simplemente tomó su copa. La giró suavemente entre sus dedos, observando cómo el vino atrapaba la luz.
Todo trabajo tiene su valor, dijo con serenidad. No era una defensa, era una certeza, pero la conversación no se detuvo allí. Doña Carmen dejó su cubierto sobre el plato con un sonido suave pero preciso. Esperó a que el camarero se alejara antes de hablar. Este evento, comenzó, mirando a los invitados más cercanos, ha sido organizado con mucho esfuerzo. Queríamos algo acorde a la ocasión. Hizo una pausa, lo justo para que su mirada se desviara hacia el extremo de la mesa. No todas las familias entienden lo que implica eso. Claro está. El mensaje no necesitaba explicación. Lucía sintió como la sangre le subía al rostro. Doña Carmen, empezó. Pero su voz no encontró fuerza suficiente para continuar. Javier movió ligeramente la mano, como si fuera a intervenir. Incluso abrió los labios, pero se detuvo. El peso de las miradas fue suficiente. Siempre lo era. En ese momento, doña Carmen extendió la mano hacia la silla vacía junto a Alejandro, donde reposaba una pequeña bolsa cuidadosamente doblada. ¿Esto es suyo?, preguntó, tomando el paquete con 2 dedos. Alejandro asintió. Es un pequeño detalle para mi hija. Ella lo sostuvo un instante, evaluándolo como si no terminara de encajar en aquel entorno. Luego, sin brusquedad evidente pero sin cuidado alguno, lo dejó caer sobre la mesa, con más fuerza de la necesaria. El sonido seco cortó la conversación. Dentro, algo se rompió. No fue un estruendo, fue peor, un ruido breve, definitivo. El silencio fue inmediato. Lucía se levantó de golpe. ¡Basta! Su voz no fue alta, pero sí firme, y por primera vez en toda la noche. Nadie la ignoró. Respiraba rápido. Sus ojos brillaban. Ese hombre, dijo, señalando a su padre, es quien ha estado conmigo toda mi vida. Es quien me llevó al colegio, quien trabajó sin descanso para que yo pudiera estar aquí. Miró alrededor, uno por uno. Es la razón por la que soy quien soy. El silencio se volvió más pesado. Nadie aplaudió. Nadie habló. Pero algo había cambiado. Javier levantó la vista, sorprendido, como si no hubiera esperado que ella llegara tan lejos, o que él mismo no hubiera sido capaz. Alejandro la observó. Había orgullo en su mirada, y también una quietud que contrastaba con la tormenta emocional que llenaba la sala. Lucía, dijo suavemente, siéntate. Ella dudó, pero lo hizo, porque confiaba en él, porque siempre lo había hecho. Alejandro entonces metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó su teléfono móvil con un gesto lento, casi rutinario. Lo miró un instante, escribió un mensaje breve, 7 palabras, nada más. Luego presionó enviar. Volvió a dejar el teléfono sobre la mesa y tomó un pequeño trozo de pan, como si la noche siguiera su curso habitual. Pero no lo era. Desde algún lugar en el fondo del salón, alguien observaba con atención, y aunque nadie más lo sabía todavía, aquella cena estaba a punto de cambiar para siempre. A veces, los momentos que cambian una vida no hacen ruido al comenzar. Simplemente llegan, como una decisión ya tomada. Durante unos minutos, nada pareció diferente. La cena continuó, o al menos eso intentaban aparentar los invitados. Las copas se llenaban, los cubiertos se movían, las conversaciones regresaban poco a poco, pero ya no eran las mismas. Una tensión contenida recorría la mesa, como una cuerda que se estira demasiado. Lucía no apartaba la mirada de su padre. Sabía que algo iba a pasar. No sabía qué, pero lo sentía. Alejandro, en cambio, permanecía sereno. Partió un pequeño trozo de pan, lo llevó a la boca sin prisa y bebió un sorbo de agua. Sus movimientos eran medidos,
ajenos a la inquietud que crecía a su alrededor, como si el tiempo jugara a su favor. Doña Carmen, sin embargo, no lograba recomponerse. Se movía ligeramente en su asiento. Ajustaba la servilleta, miraba a los invitados, luego a Alejandro, y volvía a apartar la vista. Había algo que no encajaba, y eso la inquietaba. Fue entonces cuando ocurrió. Al principio, fue solo un sonido lejano, un murmullo grave, casi imperceptible, que venía del exterior, como el eco de motores acercándose desde la distancia. Nadie reaccionó de inmediato, pero el sonido creció. Se volvió más claro, más presente. Uno de los invitados, sentado cerca de la ventana, giró ligeramente la cabeza. ¿Escuchan eso? Las conversaciones se detuvieron poco a poco. El sonido ya no podía ignorarse. Varios coches. No uno, no dos. Varios. Las luces comenzaron a filtrarse a través de los ventanales del salón, proyectando sombras en movimiento sobre las paredes. Por un instante, el ambiente elegante del club pareció transformarse en algo distinto, más tenso, más real. Un camarero pasó apresurado hacia la entrada. Otro lo siguió. Doña Carmen frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Nadie respondió. Porque nadie lo sabía, solo Alejandro permanecía igual, inalterable, como si aquello no fuera una sorpresa. Segundos después, la puerta del salón se abrió, pero esta vez, no lentamente, se abrió con decisión. Un hombre entró primero. Traje oscuro, postura firme, mirada directa. No parecía un invitado más. Se detuvo un instante, recorriendo la sala con la vista, hasta encontrar a Alejandro, y entonces caminó directamente hacia él. Detrás, otros lo siguieron, hombres y mujeres bien vestidos, elegantes sin exageración, con esa seguridad que no necesita demostrarse. No miraban a los lados, no buscaban aprobación. Sabían exactamente a quién venían a ver. El silencio en la sala era absoluto. Los pasos sobre el suelo de madera resonaban con claridad, marcando cada segundo como si fueran latidos. Lucía contuvo la respiración. Javier no se movía, doña Carmen. Simplemente observaba. El primer hombre llegó hasta Alejandro y, sin dudarlo, sonrió. Señor Ruiz, dijo con respeto. Pensamos que no podíamos perdernos una noche tan importante. Alejandro levantó la mirada. Y por primera vez en toda la noche, su expresión cambió ligeramente, más abierta, más cercana. Se puso de pie con calma. No era necesario, respondió. El hombre negó suavemente. Para nosotros, sí lo era, presidente. La palabra quedó suspendida en el aire. No fue pronunciada con énfasis. Pero bastó. Un leve murmullo recorrió la sala. Uno a uno, los recién llegados lo saludaron. Con naturalidad, con cercanía, con un respeto que no necesitaba explicación. Nada exagerado, nada teatral. Pero imposible de ignorar. Cada gesto, cada palabra, reconstruía en segundos la imagen que había sido ignorada durante toda la noche. Lucía coteó un nudo en la garganta. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Porque ese era el hombre pobre que ella siempre había conocido. Doña Carmen apretó ligeramente la copa que tenía en la mano. Sus dedos temblaron apenas, lo suficiente para que una pequeña gota de vino se deslizara por el cristal. Nadie habló. Nadie se atrevió. El contraste era demasiado evidente. El hombre que había sido sentado al final de la mesa era ahora el centro de toda la sala. Alejandro intercambió unas palabras breves con los recién llegados. Luego hizo un pequeño gesto con la mano. Por favor, dijo con tranquilidad.
Estamos en medio de una cena. No había orgullo en su tono, solo equilibrio, como si nada de aquello cambiara realmente quién era. Pero lo había cambiado todo, porque en ese instante, cada persona en aquella sala entendió algo que no podía deshacerse. No se habían equivocado por no conocer su posición. Se habían equivocado en la forma en que trataron a un hombre. Doña Carmen palideció, y por primera vez en toda la noche, no supo qué decir. Cuando la verdad finalmente se revela, no todos tienen la fortaleza de sostener la mirada. El ambiente en el salón ya no era solo incómodo, se había vuelto denso. Como si cada palabra dicha minutos antes hubiera regresado para quedarse suspendida en el aire. Nadie retomó la conversación. Dick se atrevió. Los recién llegados permanecían de pie junto a Alejandro, sin imponerse, pero haciendo imposible ignorarlos. La forma en que se dirigían a él no tenía nada de exagerado. Era simplemente natural. Y eso lo hacía aún más evidente. Doña Carmen fue la primera en intentar recomponerse. Respiró hondo. Acomodó su postura y esbozó una sonrisa que pretendía ser elegante, aunque sus manos aún delataban una leve tensión. Señor Ruiz, comenzó, con un tono más suave que antes. Creo que ha habido un malentendido. Alejandro la miró, no con dureza, no con superioridad, solo con una serenidad que, en ese momento, resultaba más incómoda que cualquier reproche. Don Ricardo intervino también, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sí, exactamente, añadió. No conocíamos bien su trayectoria. De haberlo sabido. No terminó la frase, no hacía falta, porque todos sabían cómo continuaba. Lucía observaba la escena sin moverse. Su respiración ya era más lenta, pero sus ojos habían cambiado. Había en ellos una claridad nueva, como si algo se hubiera ordenado dentro de ella. Javier dio un paso hacia adelante. Lucía. Su voz era baja, insegura. Yo lo siento. Ella lo miró, por primera vez en toda la noche. Lo miró sin intentar protegerlo. ¿Lo sientes ahora?, preguntó, sin elevar la voz. Javier tragó saliva. Debería haber dicho algo antes, pero no quería complicarlo todo. Se detuvo. Ni siquiera él parecía convencido de sus propias palabras, porque en el fondo, no se trataba de complicaciones, se trataba de decisión. Alejandro levantó ligeramente la mano, no para interrumpir, sino para marcar un límite claro. No hace falta que continúen, dijo con tranquilidad. Todos lo miraron, incluso aquellos que hasta hacía unos minutos evitaban hacerlo. El problema, añadió, después de una breve pausa, no es quién soy. El aire pareció detenerse. El problema es cómo me trataron cuando pensaban que no era nadie. Nadie se movió, nadie respondió, pero Alejandro no apartó la mirada. Porque el respeto, continuó, con la misma voz contenida, no debería depender de eso. No fue una acusación. Fue algo peor, una verdad. Doña Carmen bajó la mirada por un instante, apenas un segundo, pero suficiente para que se notara. Don Ricardo se apoyó en el respaldo de la silla, como si el peso de la situación hubiera caído de golpe sobre sus hombros. Marta, que antes sonreía con ligereza, ahora mantenía los labios apretados, sin saber dónde colocar la mirada. Nadie discutió, nadie justificó, porque no había forma de hacerlo. Lucía sintió como algo dentro de ella terminaba de encajar. No era rabia, no era tristeza, era certeza. Miró a su padre. Él seguía igual que siempre, firme, presente, sin necesidad de imponerse. No había levantado la voz, no había humillado a nadie, y aún así, había puesto todo en su lugar. Javier dio un paso más hacia ella.
Lucía, por favor, dijo, con una urgencia contenida. Podemos arreglar esto. Ella lo observó unos segundos, lo suficientes. Y en ese breve silencio, comprendió algo que ya no podía ignorar. No se trataba de lo que había pasado en los últimos minutos. Se trataba de todo lo que no había pasado antes. El respeto que no apareció cuando debía. La voz que no se levantó cuando hacía falta. El amor que no fue suficiente para actuar. Lucía apartó la mirada lentamente. Y en ese gesto, ya no había duda. A veces, la decisión más difícil no es quedarse, sino tener el valor de irse. El aire de la madrugada era fresco cuando Lucía salió del salón. El murmullo de la cena había quedado atrás, como si perteneciera a otro lugar, a otra vida que ya no le correspondía. Las luces del club iluminaban suavemente el camino de piedra. Todo estaba en calma ahora, una calma distinta a la de antes. Esta no pesaba, esta liberaba. Javier salió detrás de ella. Lucía, espera. Ella no se detuvo de inmediato. Dio unos pasos más antes de girarse lentamente. Su rostro estaba sereno. No había lágrimas. No había rabia. Solo claridad. No tienes que hacer esto, dijo él, acercándose un poco más. Podemos solucionarlo. De verdad. Lucía lo miró con atención, como si por primera vez estuviera viendo a la persona frente a ella sin expectativas, sin ilusiones. No es esto lo que estoy terminando, respondió con voz suave. Es algo que empezó hace mucho. Javier frunció el ceño, confundido. Yo tenía miedo, admitió. No quería enfrentarlos, no quería perderlo todo. Lucía asintió levemente. Y lo entiendo, dijo, pero el problema es que, en ese momento, me perdiste a mí. El silencio entre ambos fue breve, pero definitivo. Lucía llevó la mano a su dedo. El anillo brilló un instante bajo la luz tenue, antes de que ella lo retirara con cuidado. No hubo dramatismo en el gesto, solo decisión. Se lo tendió a Javier. Prefiero una vida con dignidad que un matrimonio sin respeto. Él no lo tomó de inmediato. La miraba, como si aún esperara que cambiara de idea. Pero Lucía ya había dado ese paso dentro de sí mucho antes de hacerlo afuera. Finalmente, Javier tomó el anillo, pero su mano tembló ligeramente. No dijo nada más. No había palabras suficientes. Lucía giró sobre sí misma, y entonces lo vio. Alejandro estaba a unos metros, apoyado con naturalidad junto a una de las columnas del jardín. No había intervenido, no había interrumpido, había esperado, como siempre. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, no hacía falta decir nada. Lucía caminó hacia él. Cada paso era más ligero que el anterior. Cuando llegó, Alejandro extendió el brazo con naturalidad, no como un gesto formal, sino como algo cotidiano. Lucía lo tomó, como lo había hecho tantas veces en su vida. ¿Estás bien?, preguntó él en voz baja. Ella sonrió levemente. Ahora sí. Caminaron juntos hacia la salida del club, sin prisa, sin mirar atrás. Detrás de ellos quedaban las luces, las voces, las apariencias. Delante, solo la noche tranquila de Madrid. Al llegar al aparcamiento, Alejandro se detuvo junto a su coche. No era el más llamativo, ni el más nuevo, pero estaba limpio, cuidado, y era suyo. Lucía lo miró un instante y sonrió. Siempre me ha gustado este coche. Alejandro soltó una pequeña risa. A mí también. Nunca me ha fallado. Se miraron, y en ese intercambio simple había más verdad que en toda la noche anterior. Minutos después, el coche se puso en marcha y se alejó suavemente por la carretera silenciosa. Madrid dormía,
y con ella, todo lo que ya no importaba. A la mañana siguiente, el sol entraba con suavidad por la ventana de la cocina. El aroma del café llenaba el espacio, cálido, familiar. Lucía estaba sentada en la mesa, con una taza entre las manos, su cabello aún recogido de forma descuidada, como cuando era niña. Alejandro apareció con otra taza y la dejó frente a ella. «Café con leche de avena», dijo, como siempre. Lucía lo miró, sorprendida por un segundo. «Nunca se te olvida. Las cosas importantes no se olvidan». Se sentaron en calma. No hacía falta hablar. Lucía apoyó los codos sobre la mesa y lo observó. «Gracias por quedarte anoche». Alejandro la miró con una sonrisa tranquila. Habría venido aunque hubiera sido en sandalias. Ella soltó una pequeña risa, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz afuera. La ciudad comenzaba un nuevo día, y dentro de aquella cocina, algo también había empezado de nuevo. Porque, a veces, empezar de nuevo no es perderlo todo, sino quedarse, por fin, con lo que realmente importa. Aquella noche no terminó con una boda, sino con una verdad que tardó años en salir a la luz. No fue el lujo ni las apariencias lo que definió a las personas, sino los pequeños gestos. Una mano que no se estrechó, una voz que no se alzó a tiempo, y un padre que, en silencio, nunca dejó de estar. Personalmente, creo que todos, en algún momento de la vida, hemos estado en el lugar de Lucía, o incluso en el de Javier. Y ahí es donde entendemos que el amor no se mide por lo que se dice, sino por lo que se hace cuando realmente importa. Porque al final, el respeto, la familia y la dignidad son los únicos pilares que no deberían romperse. Esta historia, adaptada para reflexionar, nos recuerda que la bondad sincera puede cambiar destinos, que todos merecen ser valorados más allá de lo material, y que a veces perder algo es la única forma de construir un hogar verdadero. En la vida real, no siempre hay segundas oportunidades, pero siempre hay decisiones que marcan quiénes somos. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe 1. Y si crees que podría ser mejor o tienes otra visión, escribe 0. Tu opinión también forma parte de esta historia. Quizá hoy sea un buen momento para pensar en las personas que tenemos cerca, porque, a veces, empezar de nuevo no es perderlo todo, sino aprender a quedarnos con lo esencial.